Dios y Padre Santo, Señor, este tiempo que hemos separado busca engrandecerte a ti. Buscamos, Señor, a través de la instrucción bíblica, conocerte más y también conocer aquello que te agrada. Queremos vivir cada día más de la manera que tú nos indicas. Queremos cada día poder ejercitarnos como en su momento Pablo instó a Timoteo, ejercitarnos para la piedad, Señor. Queremos que esto sea el común denominador en nuestra vida, queremos que las caídas, el pecado sean la excepción y no la regla en nuestra vida, Señor, y eso lo vamos a poder hacer a través del conocimiento de tu voluntad, Señor, a través del conocimiento de tu palabra. Que sea tu Espíritu el que nos instruya y enseñe y podamos todos juntos, Señor, ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar con lo que venimos estudiando, los personajes relevantes del periodo del tiempo dividido. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Recuerden los que tienen celular, inclinarlo. Ahí estamos. Ya hemos avanzado mucho, eso es lo que tiene bueno. Pero bien, hoy empezábamos con Josafat, hijo de Asa, el cuarto rey de Israel. Bien, Josafat empezó a reinar en el año 873 a.C. Él lo hizo 25 años, él estuvo reinando 25 años. Y su comienzo fue bueno. Bien, él continuó con las reformas morales que comenzó Asa, su padre, y que llevó a cabo durante gran parte de su vida. Si ustedes recuerdan algo de la clase de la semana pasada, vemos de que Asa tuvo un buen tiempo espiritual, empezó a reinar, dirigió el pueblo a un avivamiento, edificó ciudades, frente al peligro, un peligro grande, reaccionó de manera correcta, oró al Señor y el Señor respondió, pero más adelante en su vida, su orgullo le ganó, nuevamente hubo una situación de peligro, pero él acudió al hombre y no a Dios. Su corazón se elevó y lo que sigue después de eso es el quebrantamiento de un hombre. Bueno, los últimos años de Asa fueron tristes, ya que frente a la denuncia del profeta Hanani se enojó, lo metió en la cárcel, hizo exactamente lo mismo que Acab con Micaías, que Sedequías con Jeremías y Herodes con Juan el Bautista. Pero Josafat no siguió ese camino del error, sino que su reinado siguió la parte buena de Asa. Bien, su comienzo fue bueno, continuó con las reformas que había iniciado su padre. Si ustedes van a Segunda Crónicas 17, del 3 al 6, van a ver de que él avanza y continúa con esto. Durante su tercer año en el poder, él instituye lo que es la educación religiosa, instituye un programa nacional en el que envía maestros a todas las ciudades importantes de Judá para instruir al pueblo en la ley de Moisés. Josafat entendió de que la mejor manera en la que el pueblo podía agradar al Señor era saber cómo. Era importante saber cómo agradar a Dios. Y en lugar de buscar estrategias humanas, él se dedica a enviar maestros capacitados en la ley de Jehová. En este caso es identificada como la ley de Moisés porque fue entregada al pueblo a través de Moisés, pero sepamos que es la ley de Dios. Y bueno, él se encarga de que haya una gran educación religiosa a lo largo de todo su reinado. Su poder creció hasta tal punto de que él disfrutó de recibir tributos de unos enemigos que son recurrentes para el pueblo de Israel. Si ustedes han asistido durante un buen tiempo a una iglesia, la palabra filisteos es muy común. Los filisteos constantemente aparecen en las historias, en la historia del rey David, en la historia de cada gran personaje del tiempo de la nación de Israel. Siempre Filistea fue una nación enemiga. Y bueno, en tiempos de Josafat, él disfrutó de que los filisteos le dieran tributo. Vayan a 2 Crónicas 17:11 y van a poder leer esto. Ahora, algo importante, el testimonio de Josafat. Voy avanzando rápido en algunos puntos porque mucho ya lo hemos hablado, ¿sí? Este tiempo del reino dividido, como hay reyes que se cruzan, a veces cuando hablo del norte toco alguna temática del sur, entonces se cruzan las historias y no sería necesario repetir tanto.
Pero sí, esto del testimonio es algo recurrente cuando hablamos de Josafat. Josafat siguió el buen ejemplo de su padre, Josafat llevó al pueblo a un tiempo de educación y capacitación religiosa, una educación y capacitación en la voluntad, en la palabra de Dios, pero en sus últimos años él malogró su testimonio comprometiéndose con los inicuos reyes del norte, con Acab y con dos de sus hijos, Ocosías y Joram. Bien, entonces, ¿cómo vemos esta unión? A través de lo que yo titulé en esta pantallita, alianzas o relaciones peligrosas. La primera es la alianza matrimonial con Acab. Él permite torpemente que su hijo Joram se case con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Luego, a través de su alianza militar con Acab, él avanza junto con Acab en contra de Siria. Para que tengan citas bíblicas aquellos que anotan. De igual manera, reitero como siempre, en el Drive está el material actualizado, ya lo tienen hoy. La alianza matrimonial con Acab, Segunda Crónicas 18:1. La alianza militar con Acab, Segunda Crónicas 18:2 y 3. Luego encontramos otra alianza, una alianza mercantil con Ocosías, el hijo mayor de Acab. Vayan a Segunda Crónicas, capítulo 20, versos 35 al 37. Y finalmente su alianza militar con Jorab en contra de Moab, otra de las naciones enemigas del pueblo de Dios. En este caso en Segunda Reyes, capítulo 3, versos 6 y 7. Bien, ¿cómo hizo este hombre para manchar su testimonio? Lo hizo a través de relaciones peligrosas. ¿Había en esencia algo malo en que el hijo de un matrimonio del norte se casase con el hijo de un matrimonio del sur? En esencia no había nada malo. Si la chica hubiera sido una mujer amante del Dios verdadero, fiel al Dios verdadero, que sea del norte o del sur era lo de menos. ¿Había algo malo que Josafat, parte del pueblo de Dios, y no pensemos el pueblo de Dios como solamente Judá, el pueblo de Dios seguía siendo también el reino del norte? ¿Había algo malo en que Josafat, rey del sur, apoya al rey del norte, siendo que eran hermanos, ¿sí? En linaje, en procedencia? Y en esencia no había nada malo. Tampoco había nada malo en apoyar a Ocosías, y tampoco había nada malo en apoyar a Joram. Y encima los apoyó en contra ¿qué? De Siria, enemigo constante del pueblo de Dios, y contra Moab, otro enemigo también recurrente. En esencia, si ustedes se ponen a ver, no había nada malo, pero el problema no estaba ahí. El problema estaba en que Josafat conocía cuál era el proceder de estas personas. Sabía que estas personas no eran una influencia correcta, y él permitió que su familia, que su milicia y que su economía se vincule de manera estrecha con estas personas que no se manejaban de la manera en la que Josafat se manejaba. Nadie puede decir que Josafat reinó mal o que él se manejó de manera incorrecta en su reino. Sin embargo, sí estamos seguros de que los del norte, en especial en ese tiempo, se estaban manejando muy mal. Y bueno, ¿qué hace Josafat? Se une a ellos. Ahora, a Josafat le llegó lo mismo que le llegó, por ejemplo, a su padre Asa. Dijimos hace un rato que el profeta Anani reprende a su rey, en ese momento Asa, padre de Josafat. ¿Y qué hace Josafat? Se enoja y lo manda a la cárcel. Y vimos que fue el mismo error que más adelante cometen otros reyes. En el norte, Acab; en el sur, Sedequías; y luego un rey pagano, Herodes, con Juan el Bautista. Pero Josafat, cuando regresa a casa, después del fiasco contra Siria, es reprendido severamente por el profeta Jehú. No se confundan con Jehú, rey del norte. Por el profeta Jehú, por su necedad de comprometerse con los reyes del norte. ¿Y cuál fue la respuesta de Josafat? No fue como la de su padre. El humillado Josafat reasumió una vez más sus reformas espirituales. Josafat regresa después del fiasco, es reprendido por el profeta, pero su actitud es la correcta. Vayan a 2 Reyes, capítulo 19, versos 1 al 3, y se van a encontrar con un Josafat que responde totalmente distinto como lo hizo su padre. Se involucra nuevamente y de manera directa esta vez en el reavivamiento de Israel. Ya no solamente envía maestros por toda la nación, sino que él de manera personal se presenta en muchas de las ciudades
visita al pueblo y les anima a adorar a Dios, nombra hombres piadosos para juzgarle, y vamos a leer algo que vamos a usar a modo de reflexión y aplicación práctica en la segunda parte del estudio. Segunda Crónicas 19, 6 y 7. Segunda Crónicas 19, 6 y 7. Se los voy a leer. Y dijo Josafat a los jueces: miren todo lo que hagan, porque no juzgan en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgan. Sea pues con ustedes el temor de Jehová. Miren lo que hacen, porque Jehová nuestro Dios, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Él no se une a otras personas que tengan mal testimonio. La reprensión de Josafat a las personas que él encomendó para juzgar a la nación, para guiar a la nación, tanto en las cuestiones religiosas y morales como en las cuestiones civiles, es maravillosa. Bueno, él nombra a Amarías como sumo sacerdote para servir como último tribunal en cuestiones religiosas, y también se encarga de nombrar a Zebadías, a un anciano líder de Judá, para intervenir en todos los casos civiles importantes. Bien, en Josafat se percibe muy claramente un intento constante de hacer una separación entre iglesia y Estado, algo que, ahí se nos suma uno más, en el ejercicio de su ministerio como rey fue muy útil. Entonces, el sumo sacerdote encargó de las cuestiones religiosas, último tribunal de apelación, Amarías. Zebadías, anciano líder de Judá, en las cuestiones civiles importantes. Bien, si ustedes van a 2 Crónicas 19:11, van a encontrar esto. Aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esfuércense pues en hacerlo, para hacerlo, y Jehová estará contra el bueno. Con el bueno, no contra. Bien, entonces, volviendo a la historia. Fue reprendido y tuvo la respuesta correcta. Luego, no hay tiempo para verlo, si no se nos extiende mucho esta parte del análisis de los personajes relevantes, pero hay una historia muy linda en estos últimos años de Josafat, y se muestra la mano de Dios. Los invito y los insto a que ustedes lean la historia toda, obviamente, pero la de Josafat es muy linda, la forma en la que Dios se manifiesta con él posterior a esta reprensión. Pero bueno, llegamos a Atalía, la séptima cabeza reinante. Veníamos viendo reyes y de repente nos encontramos con una mujer a cargo. Empezó a reinar en el 841 a.C. y lo hizo durante 6 años. Pero bueno, acá es en el periodo en el cual empezamos a marearnos. Resultó de las alianzas de Josafat con el norte. Este tiempo suele traer confusión al lector. Bien, es muy común que cada uno de nosotros nos encontremos un poquito distraídos y mareados cuando llegamos a esta porción. Espérenme un segundito que hay una personita más sumándose o que quiere sumarse. Ahí va. Al estudio. Bien. Yo lo que hice, además de darles la tarea para que ustedes se estudien y aprendan, fue hacerles un cuadrito acá. Los que tienen celular me van a saber disculpar, después de la compu véanlo en el Drive, pero yo lo que hice fue, en la parte de arriba, poner las genealogías, una parte pequeña de lo que es el árbol genealógico, y en la parte de abajo puse la transmisión del trono, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. A la izquierda está todo lo del sur, a la derecha lo del norte. Vamos primero a la genealogía. Josafat fue padre de Joram, y Joram fue padre de Ocosías, reino del sur. Bien, nos vamos al reino del norte, genealogía. Acab fue padre de Ocosías, de Joram y de Atalía. Atalía, hermana de Joram y Ocosías del norte, se casó ¿con quién? Con Joram, rey del sur. Bien, tenía un marido que tenía el mismo nombre que su hermano. Nada más, se nos enrieda por el hecho del rey del norte, rey del sur, pero tampoco es tan complicado. Hoy tenemos más repetición de nombre y no nos complica tanto.
Ahora, ¿cómo fue la transmisión del trono? En el sur fue un poquito más ordenada la cosa hasta que metió la cuchara Atalía. Josafat, hijo de Asa, le hereda el trono a Joram. Joram le hereda el trono a su hijo Ocosías, pero después de Ocosías, la reina Atalía se encarga de usurpar el trono. La transmisión del reino en el norte fue distinta. Acab le transmite el reino a su hijo Ocosías. Ocosías no le transmite el reino a nadie, sino que a los 2 años de reinado muere, se cae de una ventana y muere. Y Joram, su hermano, termina asumiendo en el trono. Jehú, que no es parte de la familia de Acab, extermina a todos, extermina a Joram, extermina a Jezabel, extermina a Ocosías, rey del sur, y asume el trono. Él es el que ejecuta el juicio, lo vimos como uno de los más sanguinarios en el norte. Este cuadrito, cuando ustedes vayan al Drive, lo van a poder tener para comparar con la genealogía que están armando. Pero bueno, este periodo enredado se puede ver gráficamente muy claro acá. Continuamos con el estudio. Jere, ¿esta Atalía es la madre de Ocosías? No, o me perdí ahí. Sí, Atalía, que se casa con Joram, es madre de Ocosías del sur. Y al mismo tiempo es hermana de Ocosías del norte. Por eso se enreda todo. Es como que yo le puse a mi hijo el nombre de mi hermano, si yo fuera Talía, y mi marido se llama como mi otro hermano. Entonces, ¿qué pasó? Fue como que se pusieron las pilas para que los lectores del siglo XXI de la Biblia se marearan, pero no se preocupen. Si ustedes van al cuadrito está, Joram y Atalía tuvieron Ocosías del sur, y luego Atalía, cuando Ocosías es asesinado por Jehú, Atalía usurpa el trono, que es lo que vamos a ver ahora. Yo puse acá que Atalía toma un pequeño atajo al poder. Bueno, ya hemos indicado que Atalía, que era hija de Jezabel, se había casado con Joram, el hijo de Josafat. Tuvieron un hijo al que llamaron Ocosías, y cuando este fue asesinado por Jehú, Atalía usurpó el trono. Pero no solamente quedó en la usurpación del trono, sino que además de usurpar el trono, se aseguró de que absolutamente nadie pudiera reclamarlo, sin cabos sueltos. Esta mujer asesina lo que hizo fue ejecutó a todos los miembros de la casa real de Judá. Ella se encargó de que nadie que tuviese algún tipo de derecho legal y de sangre al trono pudiese reclamarle. Ella quería estar en el poder. Y durante 6 años le funcionó. Sin embargo, ella no sabía algo, que su propia hija, Josabet, son muchos nombres, léanlo tranquilo de después, pero sigamos la historia. Su propia hija Josabet, junto con su marido, que era Joiada, que era sumo sacerdote en esos días, escondió a Joás, pequeño niño y único sobreviviente de la matanza. Vayan ustedes, si quieren, al capítulo 22 de Segunda Crónicas, verso 11, y ahí encontramos a Josabet y a Joiada, o Joiada, escondiendo a Joás. Bueno, ¿qué hacen ellos? Durante 6 años lo esconden, esperan que el niño crezca, esperan que todo pase, y mientras Atalía avanza con su reinado. Obviamente sigue el ejemplo de su madre. Sigue el ejemplo de su madre, llevando la casa de Judá a pecar, llevando al pueblo de Judá a pecar e instalando todo lo malo que había. Pero bueno, después de 6 años, Joiada, el sumo sacerdote, planea un golpe de estado para destronar a Atalía, la única reina de Judá. Joiada estaba apoyado por el ejército y los sacerdotes levitas, ¿sí? O sea que tenía buen apoyo Joiada, el sumo sacerdote. Cuando todo estaba preparado, Joás fue sacado de donde estaba escondido, fue presentado en público, proclamado rey. La reina fue sorprendida por esto, sale ella enfurecida para aplastar la revuelta, pero bueno, fue detenida y ejecutada. Ahora, es irónico notar algo. Esta mujer, esta madre asesina, había intentado eliminar la simiente de David. Y ella misma fue ejecutada con las lanzas de David. Vamos a Segunda Reyes, capítulo 11. Si ustedes tienen la Biblia a mano, vayan a Segunda Reyes, capítulo 11.
verso 4. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefe de centenas, capitanes y gente de guardia, los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará en la puerta de Shur, y otra tercera parte en la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la propia casa para que no sea allanada. Bien, continúa la historia y nos encontramos con el mismo ejército de David, las mismas lanzas provistas por David en su momento, son las que terminan ejecutando a la reina. Y queda, ¿quién? El siguiente rey. Dios siempre en control, Dios siempre a cargo, Joás, que es escondido como pequeño niño y sobreviviente, es el que termina asumiendo como rey. Joás entonces, el octavo rey de Israel, que asume en el 835 a.C. y lo hace por una buena cantidad de tiempo, 40 años. El joven rey cooperó, fíjense lo que yo le puse acá abajo, buenas influencias. El joven rey cooperó con el sumo sacerdote que junto con Josabed lo habían escondido, lo habían cuidado y habían podido eliminar la raíz de maldad que se había instalado en el trono. Bien, coopera con este sumo sacerdote en la promoción de un tiempo de renovación, que incluye, entre otras cosas, la destrucción de los templos de Baal, segunda Crónicas 23 y segunda Crónicas 24. Este rey supo apoyarse en este sumo sacerdote y este sacerdote fue la buena influencia que llevó a Joás a caminar por el camino de Dios, por el camino correcto. Ahora, yo acá lo titulé como santidad dependiente. Mientras que el sumo sacerdote vivió, Joás caminó con rectitud, pero en cuanto falleció, tuvo lugar una trágica transformación. Bien, ¿cómo fue la historia? Joás determinó, después que el templo de Dios necesitaba reparaciones, le ordenó a Joiada que llevara a cabo las reparaciones. El sumo sacerdote construyó una caja de ofrendas para financiar las obras. Es la primera gran ofrenda que se puede ver voluntaria levantada desde la construcción del tabernáculo de Moisés, Éxodo 35, número 7. Ahora, después de la muerte de Joiada, Judá experimentó momentos difíciles. ¿Por qué? Porque mientras el sumo sacerdote estaba vivo, Joás, que tenía una santidad que parecía que era dependiente de otro, funcionaba o marchaba bien, pero ni bien falleció, él terminó por el camino incorrecto. Algo muy curioso para resaltar, y creo que la gracia de Dios, y es una manifestación clara de la gracia de Dios para con su pueblo, tuvo mucho que ver. Joiada vivió 130 años. Recordemos que hacía tiempo que ya los hombres no vivían tanto. La longevidad ya no era lo común en la tierra. Pero bueno, Joiada vivió 130 años y estoy convencido que fue la gracia de Dios que lo sostuvo durante un buen tiempo para que Israel viviera toda la reconstrucción y el reavivamiento que tenía que vivir. Cuando Joiada muere, primero los líderes de Judá indujeron al rey a que dejara la adoración al Dios verdadero y adorara a ídolos paganos. Hizo lo mismo que Roboam. ¿Ustedes recuerdan la historia de Roboam, el primero de los reyes del sur que repasamos? En vez de escuchar a los ancianos sabios, escuchó a sus amigos. ¿Y qué pasó? División del reino. Bueno, los líderes de Judá indujeron al rey a que dejara a Dios y siguiera a los ídolos paganos. Segundo, el rey sirio Hazael empezó una campaña de engrandecimiento de su reino mediante la toma de una ciudad, de Gat. Seguidamente emprendió la marcha hacia Jerusalén, pero Joás consiguió, podríamos decir, algún tipo de paz con Hazael, enviándole una ofrenda. Si ustedes leen la historia, Segunda Reyes 12, 17 y 18, Joás envía con urgencia oro y tesoros del templo. No le importaba nada. No importaba nada del templo, no importaba.
con tal de salvar a la nación, en vez de acudir en oración a Dios, prefiere darle aquello que estaba dedicado a Dios. El Espíritu de Dios descendió sobre Zacarías, hijo de Joiada, y denunció con osadía la idolatría de Judá e hizo un llamamiento al arrepentimiento nacional. Y acá yo les hago una pregunta que creo que tiene una respuesta más que obvia. ¿Habrá actuado este chico igual que Josafat? Lamentablemente no, porque su santidad dependía de otro. Y esto yo creo que nos puede servir como ejemplo, y aquellos que enseñan y comparten lo pueden usar como una enseñanza. Es muy común ver personas cuya santidad depende de otros. Mientras te están pinchando y empujando, marchas bien, pero ni bien te dejaron de empujar, ni bien esa persona desapareció de escena y ya empezás a trastabillar. Tu santidad no depende de otro, la santidad es personal y la relación con Dios es personal. Cuando llegó Zacarías a denunciar esto, ¿qué hicieron? Joás ordenó que lo apedrearan hasta matarlo. Podríamos decir que Zacarías, hijo de Joiada, es el Esteban del Antiguo Testamento, ya que muere por denunciar la verdad. Lo único que cambia, y grandemente, son las palabras. Zacarías tiene como últimas palabras, 2 Crónicas 24-22, Jehová lo vea y lo demande. Demanda justicia, venganza divina. Sabemos muy bien las últimas palabras de Esteban. No le tome en cuenta este pecado, siguiendo quizá el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 7:60. Podríamos decir de que vemos un claro impacto de la obra de Cristo en los santos, en los fieles de Dios. No creo para nada de que Zacarías se haya equivocado con su frase final en encomendar la causa al que juzga justamente. Pero sí estoy convencido que el ejemplo del sacrificio magnífico de Cristo en la cruz y las palabras de Cristo en la cruz impactaron de tal manera en la humanidad y en el pueblo de Dios que posterior a este tiempo y posterior a la muerte de Cristo y al ejemplo de Cristo, las palabras de un mártir fueran distintas a las que fueron en la antigüedad. Reitero, no por eso significa que yo considere que estuviera mal lo que dijo Zacarías y bien lo de Esteban. Creo que ambos obraron de manera correcta. Sí, estoy convencido que hay un gran impacto de la obra de Cristo en la cruz. Bueno, unos pocos meses después de la muerte de Zacarías, el ejército sirio volvió. Dios permitió que Jerusalén fuera capturada, los principales líderes ejecutados y la ciudad fuera saqueada. Jehová mismo fue malherido en esta guerra y finalmente asesinado por sus propios siervos que conspiraron contra él. Tuvo un final similar al que tienen constantemente en la historia, cuando la leemos, los reyes del norte. Bueno, hasta acá en lo que es, esperen un segundito, hasta acá en lo que se refiere a la historia. Ahora sí vamos a empezar a sacar cuestiones prácticas. Ya dije que la segunda parte la vamos a dedicar exclusivamente a la reprensión que hace Josafat. Pero sí me gustaría ahora que hablemos un poquito de lo que son, o la importancia de las relaciones sanas, obviamente. Lo primero es, a través del mal ejemplo de Josafat, al aliarse y al vincular su familia y aquellas personas a quien él tenía que guiar con personas que claramente no seguían la voluntad de Dios. Lo segundo es ver el impacto que tiene una buena influencia en la vida de los santos o en la vida de aquellos a quienes Dios encomienda un trabajo. Y lo tercero es lo nocivo que es el hecho de que nuestra santidad dependa de otro. Si vamos al primer punto, a lo de Josafat, nosotros podemos ser personas que nos manejemos de manera muy correcta, pero debemos cuidar muchísimo nuestras relaciones. Debemos cuidar muchísimo las personas con quienes nos vinculamos, porque eso puede definir el testimonio que nosotros tengamos. Josafat como rey no tenemos casi nada para decir malo de él en lo que se refiere a sus decisiones en el gobierno y en el reino de Judá. Pero ni bien empezó a entrelazarse con el norte,
todo lo que hizo, lo hizo quedar, al menos a la luz de la historia, a la luz del relato, como una persona medio hasta inocente barra torpe, diría yo. ¿Cómo no se va a dar cuenta de esto? Se cae de maduro, diríamos hoy en términos nuestros, que esto no podés hacerlo, que en esto no podés caer. Pero bueno, él lamentablemente lo hizo. En lo que se refiere a la buena influencia, pensemos en el sacerdote, en el sumo sacerdote Joiada, que el Señor lo sostuvo y le permitió que viviera 130 años. ¿Qué bendición es aquellas, o bendición son aquellas personas sabias y santas que ejercen una buena influencia sobre otros? Lo malo es cuando cometemos el error de este chico, de Joás, de depender de esa persona. No podés tu santidad no puede depender del que te está guiando e instruyendo o de la que te está guiando e instruyendo. Pero sí es bueno que vos busques esa clase de personas. Recién hablamos de Joás buscando malas relaciones. Es bueno que busquemos referentes sanos, pero nuestra santidad no depende de ellos. La Biblia nos enseña que todos pueden caer. Joiada, por la gracia del Señor, no cayó nunca, sino que tuvo que morirse para que empezara a funcionar la cosa mal. Pero Joás sí se equivocó. Se equivocó porque él, mientras estaba el control, funcionaba bien. Yo creo que es un fiel reflejo de lo que nos pasa en la sociedad hoy. Cuando hay un control, todo marcha bien. La policía se para un día y los vecinos que menos te imaginas están robando. ¿Qué pasa? Funcionaban bien, marchaban bien porque había un control, porque había algo que los limitaba, pero ni bien esa limitación desapareció, ellos se comportaron mal. Vamos a tener estos 2-3 minutitos en los que vamos a hacer un intervalo y en 2 minutos, 3 minutos llega nuevamente el enlace a los que es por correo y a los que es por WhatsApp, ¿sí? Nos despedimos un ratito. Bien. Continuando con este tiempo de estudio del reino dividido, y ya extrajimos algunas podríamos decir, instrucciones prácticas, algunas partes prácticas de tanta teoría y tanto nombre, vamos ahora a enfocarnos en la palabra de Josafat, palabras que realmente creo muy útiles para nosotros. Así que vamos a volver a leer lo que Josafat dijo en 2 Crónicas capítulo 19, versículos 6 y 7, pero lo vamos a leer desde el 4 esta vez. Ahora que vamos a dedicarle un tiempo especial a las palabras de Josafat, vamos a leer desde el 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín. Ya hay un cambio en su forma de conducirse. Él daba vuelta y salía al pueblo, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Él constantemente iba, alentaba, empujaba. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, o sea, no solamente los dejó ahí, sino que les dio una instrucción específica. ¿Cuál fue la instrucción que este hombre le dio a los jueces? Miren lo que hagan. O en Reina Valera, mirad lo que hacéis. Porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así que vamos a empezar a extraer algo práctico de esto. Ya vimos la historia hace un ratito. En el bloque anterior podríamos decir que vimos la historia. ¿Con qué Josafat nos encontramos ahora? Nos encontramos con un Josafat que tenía un muy buen testimonio, que venía llevando bien el reinado, pero que se alió con naciones que no le correspondía, se alió con personas que no correspondía, permitió torpemente que su hijo se case con personas que no correspondían. Cuando vuelve al sur, el profeta Jehú lo amonesta, ¿sí? Y la reacción de Josafat es distinta a la de muchos otros reyes que ya mencionamos, por ejemplo, la reacción de su padre Asa. La respuesta de Josafat a Jehú fue totalmente distinta. Josafat dice, o no lo dijo, pero sus hechos lo demuestran, me equivoqué. Y como me equivoqué, voy a corregir lo que hice mal. ¿Y de qué manera lo corrige?
no solamente vuelve a lo que hacía bien antes, sino que lo mejora. Y eso es importante. Frente a la corrección, en lugar de enojarse, frente a la reprensión, en lugar de enojarse, él no solo que vuelve al camino que transitaba antes, sino que lo mejora. Él antes envió gente que enseñe en todo Israel. Él ahora, además de mandar gente que enseñe, él caminaba por su pueblo y alentaba a la gente a que siga la instrucción que él había recibido. Entonces, Josafat habitó en Jerusalén, la capital del reino, pero salía desde una punta a la otra para conducir al pueblo a Dios. Cuando él establece jueces, él entiende de que no puede estar en todos lados, el único que está en todos lados es Dios, él entiende que tiene que delegar, él entiende que tiene que confiar, él entiende que aunque él sea autoridad y aunque lo que él estaba instruyendo era lo correcto, él no podía estar para controlar que todo funcionara bien. Él no podía alentar a todo el mundo al mismo tiempo, él necesitaba de otras personas que colaboren con él en este trabajo. Entonces, de manera muy sabia, él establece jueces, él establece personas que se iban a encargar de guiar al pueblo en cada una de las ciudades fortificadas. Y obviamente esto hacía que cada una de las ciudades que no estaban fortificadas tuvieran a dónde acudir frente a algún problema, frente a alguna necesidad. Y desde las ciudades fortificadas era más fácil llegar a estos pueblitos que desde la misma Jerusalén, el rey. Pero el rey les dice, no hagan la cosa así nomás. Esto no es simplemente decir del ego. Está buenísimo esto de que es bueno delegar y hablarle a las autoridades y pedir y entender de que hay que delegar. Pero no es delegar por delegar. Cuando una persona está a cargo de una responsabilidad, sea hombre o sea mujer, sea una escuelita dominical o sea el liderazgo de una iglesia, no es cuestión de delegar por el simple hecho que hay que delegar. No es que a lo largo de tu ministerio vos tenés que simplemente delegar para que no te crean de que sos el que resuelve todo. No, no, no. Está buenísimo delegar, pero tenés que ser muy sabio en la elección de las personas a quienes vos delegás. Estas personas no solamente que fueron elegidas de manera específica, sino que recibieron instrucciones específicas. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Las instrucciones comienzan así. Fíjense en lo que hacen. Tengan cuidado en cada paso que den. Miren lo que hacen. Y uno diría, bueno, el rey les dice, miren lo que hacen como una especie de amenaza, como diciendo, fíjate lo que haces porque vengo yo y te bajo la caña. No, miren lo que hacen porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Claro, lo que le está diciendo Josafat es, no piensen que ustedes están acá oficiando como jueces por el simple hecho que yo no puedo estar. Piensen que ustedes están jugando acá porque Dios va a usarlos a ustedes aquí. Como no me puede usar a mí en todos lados, por el simple hecho que soy un mortal más, que está en un solo lugar al mismo tiempo, mi labor se va a llevar a cabo en cada lugar donde yo esté. Pero ustedes no están en reemplazo mío, ni tampoco vamos a decir en reemplazo de Dios, pero ustedes son representantes de Dios. ¿Y quién soy representante de Dios? Yo les hago una pregunta. La iglesia, cada uno de los integrantes de la iglesia. Desde el miembro más grande hasta el miembro más pequeño, desde el miembro que consideramos más importante de nuestro cuerpo hasta el más pequeño y menos relevante de nuestro cuerpo. Todo forma parte del cuerpo. Todo integrante de la iglesia hoy es representante de Dios. Entonces esta instrucción a los jueces es la misma que a nosotros. Fíjense, miren lo que hacen. ¿Por qué? Porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Yo siempre lo digo así y esta palabrita es muy común de mí, porque esto no se trata de opinología. La ciencia de la opinología muere en la puerta de la iglesia. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, lo único que prima es que Jehová, Dios, su voluntad y su verdad, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Esto es un llamado a pensar de que cada uno de los juicios que ellos emitan va a ser controlado, va a ser fiscalizado, va a ser analizado, va a ser evaluado ¿por quién? Por Jehová. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Y claro, ¿de qué manera podemos nosotros transitar tranquilos frente a semejante responsabilidad? Teniendo temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, tenemos en otra de las porciones de la palabra, que ya estaba escrito en este tiempo y que seguramente Josafat lo conocía. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Nuevamente repite, en los judíos la repetición es importante, llama la atención a una instrucción, miren lo que hagan. ¿Por qué? Y ahí va a decirles algo. Es como que
no solamente quiero que sean conscientes de que son representantes de Dios, no solamente quiero que sean conscientes de que Dios va a estar ahí mirándolos, sino que también les voy a decir de qué manera Dios trabaja. Ustedes, o mejor dicho, ni ustedes ni sus juicios pueden ir en contra del carácter de Dios. Y la pregunta sería, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo juzga Dios? ¿Cómo es el juicio de Dios? Bueno, con Jehová nuestro Dios, primero, no hay injusticia. Debemos tener temor frente a una emisión de juicio. Cuando emitimos juicio, debemos tener mucho cuidado. Sí sabemos de que la palabra de Dios nos enseña primero que sí tenemos la posibilidad de emitir juicio. No juicio sobre las motivaciones, sino juicio sobre las acciones. Uno puede mirar un acto y decir esto está mal. Si yo llego a mi casa y me encuentro a mi hijo que está con un martillo queriendo pegarle a su hermano, y no soy un pecador empedernido por emitir un juicio y decir lo que está haciendo Miqueas o Bautista por pegarle a su hermano está mal. Es algo malo, estoy emitiendo un juicio frente a algo que se ve. Lo mismo pasa cuando uno emite un juicio frente a una acción. No, hermano, eso que estás haciendo está mal, eso es pecado, no te estoy juzgando a vos, estoy emitiendo un juicio sobre lo que estoy viendo. Ahora, no somos llamados nosotros, se nos ha enseñado incluso hace poco, creo que en uno de los mensajes, a juzgar las motivaciones. Eso sí no podemos nosotros conocerlo. ¿Quién es el único que conoce las motivaciones? Solo Jehová. Yo no puedo decir, no, este hermanito me dice eso, pero por detrás me está diciendo, no, a ver, eso déjaselo al Señor. Si el hermanito te dijo A, tómalo como A y descansa en el Señor que es A. Y si era B, o el hermanito te lo dijo con otra intención, déjalo al hermanito que arregle con Dios. Lo importante en nosotros es saber que el juicio de Dios va acompañado ¿de qué? De justicia. No hay espacio para la injusticia. Tenemos que ser parciales. Y esto es importante. Esto es muy importante, ser parciales, no tener favoritismos, no tener personas especiales, no tener ningún tipo ni siquiera atisbo de injusticia en el juicio que emitamos y en la forma de proceder nuestra. Viene vinculado también con lo que sigue. En Jehová nuestro Dios, ¿qué? O con Jehová nuestro Dios no hay acepción de personas. Yo sé que esto, no sé si todos lo han percibido en algún momento, pero ¿cuántas veces sin darnos cuenta tomamos la decisión de no predicarle a alguien? A este no le predico si no le entran balas. Como si la obra fuera tuya y como si tuvieras un Dios que es más poderoso que la necedad del hombre. ¿Cuántas veces dejamos que las personas pasen alrededor nuestro y no hablamos, no testificamos? ¿Cuántas veces vemos que un hermano está tropezando y dejamos que siga tropezándose, golpeándose contra la pared en lugar de buscar la guía del Señor en oración y acercarnos a esa persona? No, pero no me va a escuchar por esto, por esto, por esto. La acepción de personas no es solamente andar haciendo preferencias por uno o por otro, andar discriminando. Es también cuando nosotros tomamos la determinación totalmente arbitraria y alejada de la voluntad de Dios, de decir esto no lo hago, a este no lo hablo, a este no esto, a este no lo otro. Hay cosas que la determina el Señor. Entonces, ¿qué le dice Josafat a los jueces? En Dios no hay injusticia. Si alguno de los juicios que ustedes emitan tiene la injusticia por detrás, aunque sea una sombra de injusticia, no es un juicio de Dios. Tengan ojo con lo que dicen. Y no hagan acepción de personas. Dedíquenle el tiempo necesario a todos. Espérenme un segundo, de poca batería de la compu. Y el último punto, ni admisión de cohecho. Cuando callamos algo, cuando permitimos algo, cuando toleramos algo, nos hacemos partícipes de ese algo. Si yo veo una injusticia que se está cometiendo, si yo veo algo que se está permitiendo, si yo tolero algo que está sucediendo, que no tiene que suceder, que no tiene que pasar, me hago cómplice. Si yo crucé la calle y vi al móvil 59 a mi papá, voy a usar un ejemplo de la familia para que no direccionara a ningún lado. Si yo lo veo a mi papá en la calle haciéndose el galán con alguna damisela
y me quedo callado porque es mi papá, primero que estoy claramente siendo injusto y haciendo acepción de personas, pero además me estoy haciendo cómplice si me quedo callado. Yo tengo que acercarme y decirle, papá, es una locura lo que estás haciendo. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, representante de Dios, ¿se va a caer en esto? Después tendré que buscar la forma, si este hombre no se corrige, en acercarme a Raquel y decir las cosas. Y también en acercarme a la autoridad de la iglesia. Y estoy hablando de mi familia, para que sepan de que esto no importa quién sea el que vos ves que está actuando mal. Las cosas se tienen que corregir. Las cosas se tienen que corregir, ¿por qué? Porque el que está con nosotros cuando juzgamos, ¿quién es? Dios. Entonces, la instrucción de Josafat a estas personas, no solamente que es importantísima para ellos, sino que es importantísima para nosotros. Porque hoy las personas que están cumpliendo la función o una función similar a la que cumplieron en su tiempo estos jueces, somos nosotros. Sos vos y soy yo. ¿Puedo extraer una instrucción directa aplicable al siglo XXI de esta instrucción del 800 y pico antes de Cristo? Sí, puedo hacerlo. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque la función de ellos es igual a la mía. Porque el Dios que los encomendó a ellos es el mismo Dios que me encomendó a mí, porque su carácter no cambia. Entonces, si a ellos, para hacer esa labor, les demandó esas características, a mí, para cumplir una labor similar, me demanda exactamente lo mismo. Fíjense cuánta utilidad encontramos en un texto que pareciera netamente histórico. ¿Alguna duda o consulta respecto al tema o algo que quisieran aportar o colaborar? La semana pasada me gustó mucho la colaboración de todos, estuvo hablando Muniro, Andrea, no me acuerdo quién más en este momento, está en la grabación para que vean bien quién habló, pero fue muy lindo el aporte. Si alguien quiere aportar algo, bienvenido, y si no, nos despedimos hasta las 21:30, los que quieran sumarse para la reunión, que vamos a ir hablando de la mayordomía. ¿Espacio para que hablen? Bien. Un gusto haber compartido con todos ustedes, así que los despido, si el Señor lo permite, hasta la semana que viene. Sigamos en contacto, dudas, consultas, escríbanme, escríbanos. Es importante que no se queden con ninguna inquietud. Hasta la semana que viene, hermanos. Nos vemos.